El día de hoy hablaremos de intoxicación por monóxido de carbono, el asesino silencioso. Será una completa revisión de este importante tema dentro de la toxicología. Si llegas al final del video, te regalaré un regalo académico muy especial. La intoxicación por monóxido de carbono es uno de los mayores contaminantes de la atmósfera terrestre y uno de los mayores problemas ambientales. En América Latina, Ciudad de México, Sao Paulo y Santiago de Chile son las ciudades latinoamericanas con más altos índices de contaminación ambiental por este gas. Las mayores fuentes de contaminación ambiental son los vehículos automotores y los procesos industriales, que son responsables casi del 80% de las emisiones al ambiente, por lo cual este tóxico es considerado el asesino silencioso porque es un gas inodoro, incoloro y no es irritante para las vías respiratorias. Por otra parte, la industria siderúrgica y los procesos de fundición de metales son otras fuentes importantes de emisiones de monóxido de carbono en el ambiente general y ocupacional. También hay que tener en cuenta que el uso creciente de gasodomésticos como calentadores, estufas, duchas, sin el adecuado mantenimiento al interior de los hogares se ha convertido en una fuente de producción de monóxido de carbono, siendo la causa más frecuente de intoxicación aguda e incluso muerte. Y aquí movemos casos lamentables como la muerte por intoxicación de monóxido de carbono hasta familias completas, por lo cual debemos de en nuestras casas revisar todas las fuentes de producción de este gas que tengan un adecuado mantenimiento para que no ocurran estas tragedias. También hay que aclarar que en las zonas rurales se puede producir intoxicación por monóxido de carbono, más que todo en esas familias que cocinan a leña o carbón o por la quema de basura, por lo cual todo esto hay que tenerlo presente. Por otra parte, la toxicocinética y el mecanismo de acción. Vemos que en el año 1865 el médico francés Claude Bernard, el mismo del síndrome de Horner, describió por primera vez la fisiopatología de la intoxicación por monóxido de carbono y la formación de la molécula carboxihemoglobina y el mecanismo de toxicidad responsable de los efectos clínicos producidos por la intoxicación de esta sustancia. Entonces, la toxicocinética, por sus características de gas, la absorción es exclusivamente inhalatoria. Se une en un 80 a 85% a la hemoglobina y un 15 a 20% a la mioglobina. Y otras proteínas como la citocromo oxidasa y el citocromo P450. La hemoglobina tiene una afinidad mayor entre 200 a 250 veces por el monóxido de carbono que por el oxígeno, mientras que la afinidad de la mioglobina es de 40 veces. Su vida media en el organismo es aproximadamente de 5 horas y se va a metabolizar en el hígado aproximadamente el 1%, donde se va a biotransformar a dióxido de carbono. La eliminación se va a hacer por vía respiratoria. Hablando del mecanismo de acción, el monóxido de carbono compite con el oxígeno una vez penetra el organismo. El monóxido de carbono se une a las enzimas del grupo EN de la hemoglobina desplazando al oxígeno. Así se forma en la sangre un complejo llamado carboxihemoglobina que va a dificultar el transporte de oxígeno a las células y tejidos, produciendo una hipoxia celular generalizada. Vemos que la molécula de hemoglobina va a disponer de 4 sitios de unión con el oxígeno. Cuando uno de estos sitios es ocupado por el monóxido de carbono, increíblemente la hemoglobina se altera de tal forma que impide que los otros sitios que están disponibles se unan al oxígeno, produciendo una desviación de la curva de la disociación de oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda, y esta alteración va a empeorar la hipoxia tisular. Otros mecanismos de acción interesantes que interfieren en la utilización del oxígeno por los tejidos, especialmente intervienen en la cadena respiratoria mitocondrial, lo que impide una adecuada utilización del oxígeno por las mitocondrias. Este va a persistir hasta 14 días después de la exposición al monóxido de carbono. También va a inhibir la síntesis aeróbica de adenosín trifosfato, otro mecanismo que induce una peroxidación lipídica cerebral, que esto al final producirá una desmielinización progresiva de las neuronas del sistema nervioso central. Y por último, facilita la formación de los grupos sulfátides en el cerebro. Estos grupos sulfátides son neurotóxicos, entonces habrá más toxicidad cerebral. Pasando a hablar sobre las manifestaciones clínicas, vemos que la exposición a monóxido de carbono, ya sea en forma aguda a altas concentraciones o en forma continua a bajas concentraciones, origina en el individuo síntomas ya sean de tipo agudo o crónico. Los efectos agudos afectan especialmente a órganos de alto consumo, como son el cerebro y el corazón.
Los síntomas iniciales de la intoxicación aguda se presentan muy rápido y se caracterizan por cefalea progresiva, mareo, náuseas y sensación de pulsación de las arterias temporales. Posteriormente, la sintomatología va a progresar hacia un deterioro y se va a presentar dificultad respiratoria progresiva, opresión y dolor torácico, visión borrosa, taquicardia, hipotensión. El paciente va a perder la conciencia, convulsiones y muerte. Puede llegar por paro cardiorrespiratorio con niveles de carboxihemoglobina por encima del 50%. Hay que tener en cuenta también que se han presentado cambios electrocardiográficos como son arritmias supraventriculares, ventriculares, supra o infranivel del ST y también prolongación del QT o inversión de las ondas T. Esto se puede dar incluso en individuos que tienen niveles de carboxihemoglobina inferiores a 20%. También es importante hablar de la encefalopatía retardada por monóxido de carbono, el cual se presenta como un cuadro clínico caracterizado por deterioro cognitivo, alteraciones de la marcha, incontinencia de esfínteres, mutismo, hiponimia, hipertonía y retropulsión. Va a haber una disminución de la enzima arisulfatasa A por debajo del 10%. Sabemos que la acumulación de estos grupos sulfátides son considerados neurotóxicos. También los niveles de carboxihemoglobina por encima del 5% están relacionados de forma directa en la severidad de la intoxicación. Recientemente se ha descrito que el incremento en los niveles de lactato se ha relacionado en forma directa con niveles altos de carboxihemoglobina y que los valores elevados de enzimas cardíacas, mioglobina, troponina, creatina quinasa y creatinfosfoquinasas en sangre nos van a indicar una lesión cardíaca necrótica y alteraciones electrocardiográficas y químicas secundarias a intoxicación severa por monóxido de carbono. Y en las siguientes tablas les dejo la correlación de los niveles de carboxihemoglobina, los efectos clínicos y las alteraciones de laboratorio. Para tener en cuenta que niveles del 5 a 9% el paciente se va a encontrar asintomático y la vamos a clasificar en intoxicación por monóxido de carbono leve grado 1, moderada grado 2, severa grado 3 y muy severa grado 4, ya que según la sintomatología que nos llegue el paciente, nosotros le hacemos el laboratorio y lo encasillamos según porcentaje o los niveles de carboxihemoglobina le resulten en el paraclínico. Analizar que niveles mayores del 70% suponen prácticamente muerte. Para el diagnóstico nos vamos a basar en la historia clínica, teniendo en cuenta estos pilares: la clínica aguda y la presencia de una posible fuente de intoxicación, la afectación colectiva en casos de incendio o de exposiciones múltiples, la mejoría de los síntomas al apartar del lugar del accidente y la respuesta positiva tras la administración de oxígeno. Esto es muy importante. La confirmación diagnóstica analítica, determinando los niveles de carboxihemoglobina en la sangre. Hablando de los laboratorios específicos, vemos que hay que pedir la concentración de carboxihemoglobina en sangre, la cual va a reflejar la dosis interna de monóxido de carbono. Se considera valores inferiores al 5% que no van a representar ningún síntoma, pero para la exposición ocupacional y ambiental se fija el valor biológico tolerable de 3.5%. Hay que pedir los niveles de lactato en sangre. Como sabemos, el ácido láctico o lactato se produce en las células musculares y en los glóbulos rojos y se forma cuando el cuerpo va a descomponer los carbohidratos para usarlos como energía cuando hay niveles bajos de oxígeno. Sus valores normales en sangre van de 4.5 a 19.8 miligramos por decilitro. También son importantes los niveles sanguíneos de enzimas cardíacas. Las enzimas como la mioglobina, troponina, creatina quinasa y la creatinfosfoquinasa se incrementan en intoxicaciones severas por monóxido de carbono. También es importante la actividad de la enzima arilsulfatasa A, que esta enzima es esencial en el metabolismo de la mielina y va a participar en la degradación e impide la acumulación de grupos sulfátides. Y el electrocardiograma, como lo dijimos anteriormente, los cambios más frecuentes son signos de isquemia como supradesnivel o infradesnivel del segmento ST, prolongación del QT e inversión de la onda T. También se pueden observar arritmias supraventriculares y ventriculares. Y algo importante, los diagnósticos diferenciales, pero estos nos los darán la historia clínica, como son los accidentes cerebrovasculares, la epilepsia, el dolor torácico de otra etiología y descartar intoxicaciones que pueden cursar inicialmente con sintomatología similar como la intoxicación por sedantes, antidepresivos, neurolépticos, el cianuro que ya lo revisamos. Por otra parte, hablando del tratamiento, las medidas de soporte y el tratamiento específico, como primera medida
vamos a indicar a los pacientes, obviamente retirar al paciente de la fuente de emisión de monóxido de carbono, colocar al paciente en un sitio ventilado, administrar oxígeno al paciente y si no tenemos oxígeno hay que remitir al paciente al servicio de urgencia lo más pronto. Ya el paso número 2 lo vamos a hacer en el servicio de urgencia. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a administrar oxígeno normobárico, que es oxígeno puro al 100%. Hay que manejar las complicaciones como las convulsiones. Hay que hacer un examen neurológico y cardiorrespiratorio para determinar el nivel de conciencia. Hay que ver la función respiratoria y cardíaca para descartar arritmia y signos de isquemia haciendo un electrocardiograma. Hay que pedir todos los laboratorios que comentamos en los exámenes de laboratorio y hay que observar y monitorizar al paciente. Además hay que pedir valoración por toxicología y si esto fue por intento de suicidio, valoración por psiquiatría. En el paso número 3 hablaremos de la oxigenoterapia hiperbárica. ¿En qué consiste esto? Consiste en el uso médico del oxígeno puro al 100% en una cámara presurizada como la que vemos en la imagen llamada cámara hiperbárica. Esta va a usar presiones de 1.4 a 3.0 atmósferas absolutas. ¿Y cuál será la base terapéutica de esto? Cuando respiramos oxígeno puro a una presión por encima de la atmosférica, va a haber un incremento importante en el oxígeno disuelto en el plasma. Para hacernos una idea del incremento, debemos pensar que cuando respiramos aire a presión parcial de oxígeno en la sangre arterial de unos 90 milímetros de mercurio, pues bien, cuando respiramos oxígeno puro durante el tratamiento en cámara hiperbárica, esta presión parcial de oxígeno puede llegar a ser hasta de 2000 a 2400 milímetros de mercurio. Con este aumento importante del oxígeno podemos conseguir que aquellas áreas del organismo que tengan hipoxia y no pueda ser corregida de otra manera se beneficien de este oxígeno y puedan poner en marcha las rutas metabólicas y aquellos mecanismos fisiológicos deprimidos por la situación de la hipoxia por culpa del monóxido de carbono. Por otra parte, hay indicaciones del tratamiento con cámara hiperbárica, como son niveles de carboxihemoglobina mayores de 25% en pacientes mayores de 36 años con exposición a monóxido de carbono igual o mayor a 24 horas, independiente de los niveles de carboxihemoglobina. Hay que tener en cuenta niños o pacientes mayores de 60 años asintomáticos, todos para cámara hiperbárica. Niveles de carboxihemoglobina mayor de 10% en mujeres embarazadas asintomáticas y toda mujer embarazada asintomática independientemente del valor de la carboxihemoglobina. Pacientes que tengan signos de isquemia cardíaca o arritmias o cualquier trastorno cardiovascular, cuadro convulsivo o cualquier trastorno neurológico, que tengan una escala de Glasgow menor del 15 y una acidosis grave. Por lo cual hay que tener en cuenta todas estas indicaciones ya que son muchas los pacientes que se benefician de la cámara hiperbárica, por lo cual hay que tener en cuenta estas recomendaciones ya que son muchos los pacientes que se pueden beneficiar de la cámara hiperbárica. Y en cuanto a los criterios de remisión, vemos que todo paciente que tenga estas alteraciones, que las dividimos en criterios de laboratorio y en criterios clínicos, debe ser remitido a un centro de atención donde cuente con la disponibilidad de realización de todos estos exámenes y además de la cámara hiperbárica. Es así como en sus países todos deben tener identificados los centros de salud donde cuenten con una cámara hiperbárica, ya que esta podría salvar vidas. Hemos llegado al final de esta masterclass. Vamos con la pregunta. Una paciente embarazada, la cual estaba dentro de un incendio y es rescatada con disnea y desorientación, ¿cuál es el manejo de elección? Si llegaste hasta el final del video, escribe tu correo Gmail en los comentarios para enviarte la biblioteca médica más impresionante con todos los libros de medicina. La respuesta correcta es oxígeno por cámara hiperbárica. Como vimos en las indicaciones, mujer embarazada, así esté asintomática, y niveles de carboxihemoglobina mayores del 10% y con síntomas, hay que darle manejo con cámara hiperbárica.